Gracias, Ivette, por la presentación. Muy bien. El día de hoy me escogí este tema de gestión de datos descentralizados, básicamente porque es relativamente nuevo en el mercado y está tomando cierto impulso para cierto tipo de soluciones. Dentro de la presentación vamos a ver qué tipo de soluciones son estas, cuándo es conveniente dentro de una organización aplicar esta arquitectura y como todo, pues siempre va a haber ventajas y desventajas de cuándo usarlo y cuándo no usarlo. De entrada, pues me gustaría dar un breve contexto de la historia de qué es data management o gestión de datos. Y básicamente, pues bueno, es la manera en la que ha evolucionado la información en los últimos 40 años de cómo podemos almacenarla, ¿no? Desde los años 60, 70, cómo empezamos a desarrollar ciertas bases, bueno, principalmente transaccionales. Cuando vimos que los datos ya eran demasiados, pues bueno, empezamos a desarrollar data warehouses y eventualmente con la explosión del Big Data y todo lo que conlleva el Internet y lo de Internet of Things, pues bueno, otro tipo de soluciones como Data Lake House y posteriormente en los últimos que serán 5 años, pues bueno, este otro concepto de gestión de datos descentralizado. Más concretamente, vamos a ver un tipo en específico que es el de data mesh o datos en malla. Y bien, vamos a tocar ciertos puntos, como les comentaba, la evolución de la gestión de los datos, streaming, que si bien no es un tema estrictamente relacionado con data mesh o con la gestión de datos descentralizada, va muy bien y tienen muchos puntos de unión y hacen una buena sinergia en cuanto a objetivos en común. Posteriormente, bueno, la introducción a Data Mesh, algunos de sus principales componentes. Vamos a platicar un poco de su arquitectura y por último, pues bueno, ventajas y desventajas de usar este enfoque de datos. Bien, como les comentaba, Data Management surgió al principio con las bases de datos, las de toda la vida, bases de datos transaccionales que permiten hacer operaciones CRUD, básicamente crear, leer, actualizar y borrado. Básicamente, los dos primeros enfoques que surgieron fueron las metodologías Inman, Kimball, por ahí de los 70s, 80s, y posteriormente para crear data warehouses a partir de bases de datos transaccionales. Es lo que se sigue usando actualmente en muchas de las empresas. Básicamente, si quieres consultar datos históricos, un data warehouse va a ser la mejor solución para poder hacer el track, la búsqueda de toda la historia de nuestras transacciones, de nuestra operación diaria del negocio. Y pues bueno, los más comunes dentro del data management, como les comentaba, es Data Lake, que es básicamente un repositorio gigante de datos de diferentes tipos, estructurados, semiestructurados, no estructurados. ¿Qué significa eso? Pues bueno, básicamente es diferentes tipos de formatos, como bases de tablas relacionales, archivos JSON, si son respuestas HTTPS, también otro tipo de archivos planos, TXT, CSVs o también archivos más ad hoc para el procesamiento de Big Data, como son los archivos Parquet, Abro, Work, ¿no? Dependiendo de si se viene, por ejemplo, de un ecosistema de Hadoop, que fue la primera solución en proveer un data lake por ahí de los principios de los 2000. Posteriormente han surgido otras tecnologías, Data Vault, Data Mesh, y pues bueno, lo de toda la vida como ingeniero de datos, que es ver procesos CTL y LT, que básicamente es extraer los datos de un data producer, quién está produciendo los datos, moverlos, hacer cierto tipo de operaciones que pueden ser como operaciones de limpiado, de enriquecimiento de los datos y chequeos de data quality también. Básicamente sería todo lo que conlleva data management a grandes rasgos. Más en concreto, ¿qué partes tiene de importancia data management? ¿Por qué es importante para una organización? Porque nos va a proveer de este framework, de este blueprint para la organización, para poder diseñar una arquitectura que solucione las necesidades del negocio. Al final, como en todos lados, va a haber un cliente final, que en este caso van a ser, por ejemplo, usuarios de reporteo o bien equipos de machine learning para hacer modelos predictivos. Esos van a ser nuestros
clientes o usuarios finales para esta plataforma de data management. Y a partir de ahí, pues podemos fijar políticas, prácticas, procedimientos y cómo vamos a administrar el ciclo de vida de los datos. Básicamente políticas de retención, seguridad, tener todo en compliance y principalmente, pues bueno, visibilidad de los datos, que sea fiable, que todo eso tiene que ver con la parte de gobernanza de los datos, también la seguridad y por último, y pero no menos importante, también la escalabilidad. Como bien sabemos, bueno, sistemas de grandes volúmenes de datos, pues bueno, vamos a tener que incrementarlos o decrementarlos dependiendo de las necesidades del negocio. Y en este caso, la versión descentralizada, pues bueno, también brinda una solución ad hoc para ese tipo de problemas. En cuanto a cuestión de la agilidad, rapidez de entrega y entrega de valor a la organización, en ese punto vamos a ver que los datos se están tratando como un producto, como cualquier otro producto dentro de una organización, se va a dar el mismo trato a los datos. También, bueno, la calidad de los datos sigue siendo importante. Muchas veces se omite por cuestiones de entregar features rápido dentro de nuestro sistema, pero bueno, recalcando la calidad de los datos también se tiene que ver dentro de la gestión descentralizada. Y por último, este enfoque nos va a permitir una innovación mejorada. Vamos a verlo más a detalle, pero básicamente es de que al estar descentralizado, pues bueno, cada equipo va a poder gestionar los datos de manera más ad hoc y poder generar KPIs e insights más rápido que en otro tipo de enfoques. Por aquí, pues bueno, a grandes rasgos, pues podemos ver los diferentes enfoques, ¿no? De un sistema consolidado, monolítico, en el cual vamos a tener solamente una base de datos prácticamente para todo lo que es reporteo y business intelligence. Ese es el enfoque que, pues bueno, ha venido en los últimos años. Y Data Mesh y lo descentralizado viene a sugerir de que este enfoque centralizado, pues bueno, ya está fuera de enfoque, que ha quedado obsoleto o anticuado para las necesidades actuales en cuanto a la generación de datos. Y pues bien, dentro de la siguiente presentación, pues bueno, vemos que se lleva muy bien con microservicios. Básicamente, como les comentaba, la generación de microservicios o el uso de microservicios en aplicaciones web ha generado bastantes datos. Básicamente, un microservicio en este punto de la arquitectura de datos va a ser nuestro punto de entrada, nuestro punto que va a estar generando los datos, va a ser nuestro data producer para esta arquitectura. No es la única, pero es la que queda más ad hoc y la que queda, queda más con un mejor performance la solución. Ya que al tener diferentes servicios, microservicios, prácticamente usando servicios REST, vamos a tener que cada topic o cada microservicio puede venir siendo una diferente base de datos o un diferente componente en nuestra aplicación. Esto tiene, como todo, ventajas y desventajas. Una ventaja va a ser de que vamos a tener un desacoplamiento de los servicios, lo cual nos va a permitir un escalamiento en cuanto a qué servicios se está utilizando más o menos. En cambio, en una visión pasada, en un sistema monolítico, pues necesitamos escalar, ya sea para incrementar o desincrementar el servicio, pues bueno, lo tendríamos que hacer al unísono con todas las demás aplicaciones que tuviésemos en ese servidor. En el caso de los microservicios, pues bueno, no es así. En el caso de que tengamos una aplicación en un dispositivo IoT, vamos a poder separarlo y verlo como diferentes entidades. Esto, como les comentaba, va a ser importante para posteriormente usarlo como un punto de entrada para la arquitectura de datos. ¿Qué ventajas nos da tener todo como microservicios? Pues bueno, nos va a permitir una persistencia políglota. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a poder generar datos con diferentes formatos, con diferentes metadatos. Lo que les comentaba, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Vamos a poder permitir tener diferentes requerimientos en cuanto a operaciones de lectura y escritura.
diferentes tipos de bases de datos, SQL, no SQL, diferentes tipos de tamaño y diferentes políticas en cuanto al ciclo de vida de los datos. Flexibilidad en queries también, aunque tiene también sus contras. Por ejemplo, en este sistema, si queremos hacer queries que involucren tablas en diferentes sistemas, pues bueno, vamos a tener una mayor latencia. Por otro lado, vamos a poder modelar los datos en diferentes entidades y, como les comentaba, vamos a poder escalar los servicios en diferentes partes. Una antigua, bueno, usando los monolíticos como comparación de un antiguo approach, podemos ver como les comentaba, de que, pues bueno, un monolítico va a hacer toda la aplicación en un solo sistema, lo cual va a generar pros y contras. Dentro de esas ventajas podemos ver de que, si bien el mantenimiento va a ser más fácil para equipos pequeños, cuando nuestra aplicación crece y tenemos ya diferentes servicios, no va a ser el caso. Vamos a tener mayor complejidad en un sistema monolítico cuando ya tenemos diferentes aplicaciones y diferentes equipos conviviendo dentro de ese sistema. En cambio, cuando nuestros servicios crecen, pues bueno, los microservicios nos van a permitir tener diferentes pipelines de datos, diferentes equipos checando diferentes dominios, diferentes topics. Y esto va a ser un punto clave para la descentralización de datos. También cuando ya tenemos diferentes pipelines, bueno, los release pipelines, el CI, bueno, el Continuous Integration, Continuous Deployment de nuestra aplicación va a ser más fácil. Esto siempre y cuando, bueno, tengamos la suficiente madurez dentro de nuestros equipos de desarrollo. Y también, por otro lado, pues que tengamos el suficiente personal para poder tener también diferentes equipos. Este enfoque, pues bueno, va a ser más útil cuando tenemos equipos de desarrollo grandes. Como les comentaba, la gestión de datos descentralizada va muy de la mano con el streaming. Básicamente va a permitirnos mayor flexibilidad al momento de consumir y también, bueno, de generar y consumir los datos. Básicamente crear el pipeline de datos de inicio a final. Esto dependiendo de cuáles sean los SLAs y SLOs de nuestra organización, qué es lo que queremos. Por ejemplo, muchas veces, o lo que se está viendo actualmente, es de que queremos ver nuestros datos en tiempo real o casi en tiempo real. Esta solución va a quedar más ad hoc si ese es el caso de nuestra organización. Para ello, tenemos que considerar diferentes tecnologías. Una de ellas podría ser Kafka, no necesariamente. Este enfoque de gestión de datos descentralizado es agnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos implementarlo en la tecnología que nosotros queramos. No está atado a ningún proveedor, a ninguna marca, pero bueno, por lo que he visto en el mercado, Apache Kafka es la solución de facto para este tipo de soluciones. ¿Qué es lo que nos va a permitir Apache Kafka? Bueno, un desacoplamiento entre entidades, la gestión descentralizada y data mesh también nos va a obligar a ver los datos como un producto, lo cual en ciertos casos va a ser muy productivo. Vamos a tener que separar los datos por dominio. Vamos a ver bien qué es un dominio. Y pues bueno, para cada dominio podemos definir una herramienta en concreto para procesar los datos al final. ¿Qué quiere decir un dominio o una herramienta en concreto? Por ejemplo, si quiero crear un reporte con transacciones, bueno, con una query que requiera datos históricos o que requiramos usar un análisis de datos en archivos grandes, podemos usar un data warehouse de toda la vida, usar esta plataforma de streaming para alimentar un data warehouse. Si no es el caso y necesitamos una base de datos no relacional llave valor como MongoDB, CosmoDB o DynamoDB en el caso de AWS, pues también lo podemos hacer y usar esta plataforma de streaming para también alimentar esa base de datos no relacional. Entonces ya estamos viendo un primer paso de descentralización de los datos, dependiendo de cuál sea la necesidad de nuestro cliente, de nuestro consumidor final. Vamos a poder usar la herramienta que mejor solucione
ese problema, ya sea un data warehouse, una base de datos relacional, no relacional, Hadoop o cualquier otra, con las medidas de gobernanza de datos que requiera cada una. Como les comentaba previamente, Apache Kafka es la herramienta predilecta para la descentralización y más concreto en la arquitectura Data Mesh. No es la única que existe dentro de la descentralización de datos, pero como les comentaba, es la que está teniendo ahorita un mayor empuje dentro de esta parte de data management. Dentro de las principales key points que podemos destacar, pues bueno, es de que es una arquitectura agnóstica, como les comentaba, puede usarse fácilmente con cualquier cloud provider, ya sea AWS, Azure o GCP, entre otros. Bueno, la infraestructura descentralizada nos va a permitir tener dominios e infraestructuras en tiempo real. Bueno, me gustaría adelantarme, lo vamos a ver más a detalle, pero un dominio básicamente vendría siendo una unidad de negocio dentro de nuestra organización. Por ejemplo, si estamos consumiendo o generando datos de clientes, un dominio podría ser bien el equipo de marketing, el equipo de finanzas. Un customer va a comportarse diferente dependiendo de qué dominio o de qué equipo quiere consumir esos datos. Entonces, bueno, una primera ventaja que tiene la descentralización es crear diferentes dominios, diferentes entidades dentro de nuestra arquitectura para así poder hacer soluciones más ad hoc para los diferentes equipos de nuestra organización. Esto, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Principales ventajas va a ser de que podemos tener diferentes versiones, por ejemplo, en este caso de los clientes, customers, dependiendo del equipo de negocio que lo necesite. Podemos darles mayor facilidad de consumo de los datos, mayor ownership de los datos, también una mayor facilidad de que hagan ellos su propio modelado y que generen sus insights dependiendo de qué equipo quiera trabajar con esos datos. Básicamente, entonces, un dominio sería una entidad del negocio, ya sea marketing, finanzas o cualquier otro equipo dentro de nuestra organización. Y también vamos a permitir que ellos decidan qué herramienta usar. Esta approach, bueno, va a ir más de la mano con Apache Kafka y con el streaming, ya sea porque estamos usando microservicios y básicamente cada microservicio, cada topic en Kafka puede ser un domain dentro de nuestra arquitectura Data Mesh. No obstante, bueno, he hecho énfasis en el streaming, pero también podemos seguir usando un antiguo approach que es el batch. ¿Qué es el batch o procesamiento por lote? Pues bueno, hacer extracciones y transformaciones de una gran cantidad de datos en periodos específicos de tiempo. Por ejemplo, hacer un reporte del equipo de logística todos los lunes, cada semana. Eso vendría siendo un procesamiento en batch. Podemos tener diferentes pipelines de datos en batch dentro de nuestra arquitectura Data Mesh, pero pues bueno, eso nos limita un poco en cuanto al consumo de los datos, como les decía, usar ciertos periodos específicos de tiempo. En cambio, si es un streaming, podemos hacerlo pues en tiempo real o casi en tiempo real, con una mayor diversidad de tipos de datos, como es una base de datos llave valor, llámese MongoDB o Cosmos DB, que nos va a permitir hacer reportes en tiempo real y ver cómo va nuestro negocio en cuanto a su operación diaria. Ya más en concreto, ¿qué vendría siendo Data Mesh en toda esta parte de la descentralización? Pues como les comentaba, es un enfoque relativamente nuevo. No todas las organizaciones lo tienen. Por lo que he visto, pues bueno, está más presente en organizaciones nuevas. Por ejemplo, un caso más en concreto podría ser Netflix, Airbnb, empresas que han surgido que han crecido en los últimos 10 años y que se basan en un comportamiento de los usuarios y de su consumo de datos
básicamente en tiempo real, como bien podría ser un servicio de streaming como lo es Prime Video, Netflix, Amazon Music. Básicamente es el principal enfoque, pero bueno, no es el único. Por ejemplo, podría ser también un retail, llámese Walmart, Costco, de ver sus compras en tiempo real y su inventario también en tiempo real. No es el único enfoque de empresas nuevas que han surgido en los últimos 10 años. También empresas que tienen una mayor madurez, mayor tiempo en el mercado, también pueden usar este enfoque. Eh, otro de, bueno, varios de los componentes que podemos ver, pues bueno, es propiedad orientada al dominio. Como les comentaba, cada equipo va a tener un diferente dominio. Ver los datos como producto, básicamente sería ver la calidad de los datos de este producto, completar los requerimientos dependiendo de las necesidades de nuestro cliente final. También generar una gobernanza de los datos descentralizada. Básicamente la gobernanza sería pues ver quién tiene acceso a sus datos, ver también ciertos casos de, por ejemplo, de encriptación, si tenemos datos sensibles, qué tipo de sensibilidad debe de tener esos datos, si es, por ejemplo, datos que tienen que ver con un usuario, qué tipo de políticas podemos implementar. Y al estar descentralizados podemos fijar una mayor granularidad de diferentes tipos de políticas. Y por último, al tener esta plataforma descentralizada, vamos a poder democratizar los datos, podemos tener una mayor cantidad de equipos, mayor personal, consumiendo los datos en manera concurrente. Y a lo mismo que en microservicios vamos a poder tener una mayor escalabilidad y flexibilidad. Si hay un dominio que requiere un mayor prioridad, un mayor consumo o que está creciendo más que los otros dominios, al estar descentralizado, pues bueno, vamos a poder escalarlo de una manera más fácil. ¿Cuándo seleccionar este enfoque? Básicamente cuando tenemos una gran variedad de fuentes de datos, como podría serlo, bueno, bases de datos relacionales, tal vez ciertos sistemas como Microsoft 365 para consumo, bueno, para uso interno de la organización, entre otros, ¿no? Mientras mayor cantidad de fuentes tengamos, este enfoque va a ser más sentido. También cuando nuestro equipo de datos sea más grande, este enfoque va a tener también una mayor utilidad, ya sea porque vamos a tener una gran cantidad de dominios, entonces vamos a requerir pues también pues un mayor personal. También cuando ya por fin pudimos definir diferentes dominios, diferentes equipos de consumo, también va a hacer más sentido. Cuando nuestro equipo de data engineers, data architects tenga también una mayor madurez, cuando tengamos ya cierto tiempo dentro de nuestro equipo de data. También cuando tengamos fijas nuestras prioridades en la gobernanza de datos, por ejemplo, usuarios, cómo van a usar los datos, quién va a estar a cargo de ciertas políticas de retención, de encriptación de los datos, sensibilidad y diferentes tipos de compliance, va a hacer más sentido. Y por último, pues bueno, que dentro de nuestra organización veamos a los datos como un producto. Y por último, y no menos importante, el self-service. Como les comentaba, cada dominio va a tener una diferente plataforma y podemos poder escoger diferentes herramientas dependiendo de quién sea el equipo que consuma. Por ejemplo, para un equipo de reporteo, pues bueno, podría ser Power BI, Tableau o cualquier otra herramienta de visualización de datos, que a su vez se conecten a herramientas analíticas, como podría ser Snowflake, como podría ser también Azure Synapse o AWS Redshift. Va a depender mucho de quién esté consumiendo los datos. Y bueno, y otros equipos, ¿no? Como Machine Learning, Data Scientist. Cuando ya tenemos todos estos equipos y diferentes herramientas para cada equipo, este enfoque de descentralizado va a tener una mayor utilidad. Dentro de las ventajas y desventajas de sistemas centralizados y descentralizados, pues bueno, van a ser varias. Por ejemplo, dentro del sistema descentralizado, podemos ver que tenemos una entidad o una tabla, como otra vez, como este ejemplo
de marketing, de customers, que van a usar los diferentes equipos, y para cada equipo va a tener un diferente contexto. Tal vez si no queremos tener diferentes versiones de los datos, queremos tener todo en una sola unidad, pues bueno, va a ser un mayor sentido, un enfoque centralizado. También, si queremos tener todo en un monopolio, pues bueno, puede ser ventaja o desventaja. En la gran mayoría de los casos, bueno, tener un monopolio va a ser una desventaja, porque pues bueno, esto va a implicar de que un solo individuo, un solo grupo de personas va a tener acceso a los datos. Nos va a costar más trabajo crear diferentes roles, diferentes grupos de usuarios para que consuman nuestros datos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con sistemas que requieren mayor compliance, como podría ser healthcare, sistemas por ejemplo, de insurance, pues bueno, vamos a querer compartir solamente la información necesaria para cada cliente. Entonces, un sistema monolítico centralizado, pues bueno, sería una gran desventaja, porque tendríamos que tener mucho más cuidado en el caso de que queramos compartir esos datos o esa base de datos con diferentes equipos. En el caso de los datos descentralizados o dentro de la arquitectura descentralizada, pues bueno, vamos a poder copiar y mover los datos dentro de diferentes partes de nuestra infraestructura. Vamos a poder tener mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de roles de usuarios. Vamos a poder incrementar esta parte. ¿Qué desventajas podríamos tener? Pues bueno, a lo mejor que nuestra empresa no quiera tener diferentes entidades, ya que esto va a conllevar una mayor administración y mayores propósitos dentro de nuestra organización. Entonces, si no tenemos tantos propósitos para nuestros datos, no tenemos tantas entidades que estén consumiendo con diferentes intereses, pues bueno, un sistema descentralizado no va a ser la mejor solución. Bueno, básicamente, para finalizar, ¿cuándo es conveniente usar este enfoque? Pues bueno, cuando estamos teniendo un data producer, que va a ser muy probablemente un microservicios, llámese REST principalmente. Bueno, no es el único, pero va más de la mano cuando tenemos diferentes servicios REST en microservicios. Cuando estamos usando streaming, ya sea con Kafka o algún otro proveedor de streaming. Y por último, cuando queremos también tener insights de nuestra organización en tiempo real y diferentes clientes o diferentes equipos consumiendo esos datos con diferentes intereses. Bueno, básicamente eso sería esta parte de la gestión de datos descentralizada.